FNAF es una saga excepcional. Eso lo supimos desde la salida de su primera entrega, ya no en cuanto a lo que era como juego, sino más bien como producto, por su historia, su música, sus easter eggs, su comunidad y sus videos de YouTube. FNAF es una saga que hasta incluso a día de hoy sigue pudiendo dar más, pero simplemente llegó a un punto donde perdió toda su esencia. Con el tiempo, los cambios en cuanto a las mecánicas y estética de FNAF, junto al afán de Steve Wool y Scott por hacer de FNAF una fuente de dinero, hicieron que el factor clave de FNAF se pierda poco a poco, porque simplemente no supieron qué era lo que a la gente le gustaba de su juego. Y es que era buena la saga cuando simplemente era algo intrigante. Recuerdo que todos estaban intrigados en ver cada vez más información que destape la historia. Pero todo en exceso es malo. Ya para la salida de Help Wanted, que empieza la segunda etapa de la historia de FNAF, la historia era tan compleja y tan difícil de encontrar que la gente empezó a perder de a poco el interés que tenían a la franquicia, porque hacer una teoría, por más lógica que pareciera, era dar un tiro al aire. No me refiero a que la historia de Help Wanted sea difícil de entender o de teorizar, más bien a que era realmente difícil hacer el hilo conector entre las historias de este juego y todas las anteriores. Pero no me malentiendan, con esto no digo que haya empezado la decadencia de FNAF. Es más, Help Wanted fue un completo éxito, reviviendo a una saga que estuvo inactiva por mucho tiempo para darle un giro interesante a esta misma. Para empezar, por fin Scott dejó de lado la mecánica principal que tenía en los otros juegos, más allá de un par de juegos como FNAF World que tenían una mecánica totalmente distinta, además de que tenía una nueva historia por descubrir. Pero tras esta, por así decirlo, nueva etapa de FNAF, vinieron cosas muy malas que no dejarían para nada contenta a su comunidad. FNAF Special Delivery, o como lo llaman otros, FNAF AR. No es un mal juego, pero dejó mucho que desear. Para empezar, este juego no daba nada de miedo, su interfaz y su música, o hasta incluso su estética, no daban miedo ni era esa su intención. Además de que era un juego que muchos se quedaron sin poder jugar porque al ser de realidad aumentada solo los celulares más nuevos podían correrlo, algo que era muy distinto a lo que venía haciendo FNAF hasta ahora, con juegos que estaban al acceso de la amplia mayoría de su público. Pero bueno, todo eso es perdonable. Lo que realmente fue lo peor era la evidente falta de cariño que tenía este juego, porque era literalmente un juego de micropagos, tal y como un juego de EA. Tenía su clásica tienda llena de skins y de personajes para comprar, todo cabe aclarar a un precio bastante inflado. Era un juego en general bastante repetitivo y capaz de sumergirte lo suficiente para pasar un buen rato jugando, lo que lo hacía un juego casual, así que ya se tenía entendido que mucha gente lo iba a jugar y por lo tanto muchos también iban a ingresar dinero al juego. Como siempre digo, no está mal hacer algo por dinero, pero siempre se debe de poner en la balanza lo que es hacer un buen producto. Aunque por suerte fue la única vez que metieron la pata de esa forma. Pero esperen, creo que me olvido de algo. Security Breach. Un juego bastante hateado por varias razones, pero antes de hablar de él en sí, vamos a empezar desde el comienzo, antes de que salga Security Breach. A ver, quiero que entiendan que tras anunciarse el juego, la gente empezó desde el primer día a ver atentos cada nueva noticia que salía del juego, porque en principio prometía mucho. El juego levantó el hype hasta las nubes por varias razones. En principio se decía que iba a ser el último juego de la saga, siendo que por eso tenía que ser un producto excelente, un final grande para una saga grande. Segundo, el hecho de que era de los primeros juegos lanzados al mercado con RTX, era el auge de la mejora gráfica en los videojuegos, y el hecho de que Security Breach sea de los primeros en implementar esta mejora gráfica levantaba el hype por las nubes. Y tercero, todo lo que el juego prometía en un principio, ya que dentro de lo que se sabía antes de que saliera a la venta, habían muchas cosas que, por más pequeñas, daban mucho de qué hablar. Por primera vez veríamos a Vanessa sin su respectivo traje. Se prometía que íbamos a estar en un centro comercial el cual podríamos recorrer por completo, y además en esta vez el protagonista iba a ser Gregory, un personaje que había salido anteriormente en los libros de FNAF y que también tenía mucho lore detrás. En fin, a lo que quiero ir es que la gente esperaba con muchísimas ansias el juego, incluyéndome, no solo por lo que prometía, sino porque en general todos teníamos la confianza de que Scott nos podría dar un buen producto para acabar con la enorme saga a la cual tanto cariño le brindamos. Pero el problema es que pasó todo lo contrario. Security Breach no fue necesariamente un mal juego, pero sí peor de lo que se había prometido por lejos, además de que no cumplía con su objetivo principal, que era darle un buen cierre a la saga, puesto que en principio el juego tenía la etiqueta
de terror por decoración, porque no daba nada de miedo, una estética extremadamente colorida, unos personajes que no asustaban a nadie, y en sí, ciertos errores de diseño que por más pequeños entre todos le quitaban por completo la inmersión al juego. No voy a hablar de las cosas que queden a criterio de cada uno como lo puede ser la dificultad, más bien voy a mencionar los desastres que cometió Steel Wool haciendo el juego, como por ejemplo la mala administración del mapa, siendo que el juego no era para nada intuitivo en algunas partes, era un centro comercial entero con muchas partes en las cuales perderse y el juego simplemente te daba la libertad de meterte en cualquier lugar pensando que ibas por el camino correcto. Aunque también pasaba esto por lo poco explícito que era el juego para decirte qué hacer, habiendo muchas partes en las que la mayoría simplemente se quedaba estancada, y más que hacer al juego entretenido lo hacía un poco frustrante. También podemos destacar lo mal hecha que estaba la inteligencia artificial de Glam Rock Chica, siendo que se quedaba atascada en muchísimos lugares y a veces se teletransportaba al lado del jugador, haciendo que en ocasiones tan solo como hacer el mínimo ruido, Chica aparezca de la nada. Y la que yo considero que es la peor cagada de todas es con la optimización. Verán, hay una parte del juego en la que entramos a un lugar abandonado donde nos cruzamos con Chica una vez que ya está destruida. Cruzamos un par de pasillos y todo está bien hasta que llegamos a donde está el animatrónico, donde todo se va al carajo. Y para que vean un poco la gravedad del asunto, a el mismo Germán Garmendia jugando en una Play 5 le dio un bajón de FPS en esa parte. Por ahí hay una pasada, ¿cómo me subo ahí? ¿Por qué se está lagueando tanto el juego? ¿Por qué está tan lagueado esto? ¿Por qué está tan lagueado esto horriblemente? Y ya sea por una excesiva cantidad de vértices o por estar renderizando muchos objetos al mismo tiempo, hasta en el mejor equipo ocurren estos problemas, y de verdad no sé cómo ningún beta tester se enteró de lo que pasaba en este sector del mapa. En fin, a lo que quiero ir con todo esto es que dejando la historia de lado y algunas partes muy buenas como la de Moondrop y Sandrop, que dentro de todo sí que es aterradora e inmersiva, el juego no fue lo que se esperaba, simplemente fue para la mayoría de los fans una decepción, y es que la mayoría a día de hoy creen que la implementación de una estética más llamativa y menos aterradora fue en principio para llamar la atención de los niños, justamente porque los niños son los que más acceden a los peluches y juguetes de la marca, y al final es un negocio para Scott, y aunque no estoy seguro, no me sorprendería que fuera esa la intención, ya que en casos anteriores se nos dejó bien claro que poco a poco lo importante era hacer de las cenizas de FNAF un poco de dinero fácil. Sea como sea, el juego fue muy mal recibido por los verdaderos fans, aunque el juego en términos de ganancias fue un rotundo éxito, e incluso tuvo también bastante impacto dentro de todo, y si bien mucha gente no le gustó, trajo consigo una nueva oleada de fans, ahora como se esperaba de gente más joven. Obviamente esta nueva generación de fans fue criticada y marginada por los veteranos de FNAF injustamente, como pasa con casi todo, pero lo mires como lo mires, esta nueva comunidad de FNAF fue la que revivió por completo la franquicia, por principalmente dos razones. La primera, porque empezarían a ver de nuevo canciones y fanart de FNAF que en redes darían más repercusión al juego, y segundo, que FNAF es una saga súper larga y con mucho contenido, así que todos esos que venían de Security Breach empezaron a probar los demás juegos de la saga. Todo esto iniciando la próxima etapa de FNAF, una donde finalmente empezó a decaer, una donde solo quedaba la comunidad para darle vida. Finalmente se dejó de hablar de Security Breach y empezó una época de olvido, un amplio y silencioso vacío donde ya no había interés en el juego. Pero si bien en cuanto a juegos FNAF sí había acabado por completo, una nueva moda empezó a surgir: el terror analógico. Unos años atrás de la salida de Security Breach, un usuario llamado Squimpus McWimpus hizo una serie de terror analógico sobre FNAF, y de esta misma, tiempo después, Paddington empezaría a crear sus propias cintas inspiradas en lo que había hecho Squimpus McWimpus en ese entonces, siendo que Paddington empezó a hacer el terror analógico después del auge de Security Breach. Los youtubers de reacciones, y sobre todo los que hacían contenido de terror como Verse Gamer, empezaron a reaccionar a estas cintas. No era nada comparado con el auge que FNAF tuvo años anteriores, pero sí se podría decir que el juego aún estaba en boca de algunos, y todavía seguía habiendo un poco de contenido de Security Breach. Eran más videos de teorías que nada, lo típico que pasa después de que salga un juego como este. FNAF estaba desmoronándose poco a poco, el tiempo finalmente hacía su trabajo, y tras el anuncio del retiro de Scott, todo apuntaba a que finalmente esta gran saga por fin iba a terminar, dejando su significativa marca en el mundo del terror, dejándonos muchísimas obras musicales desde Lamin Thompson, las teorías de MatPat y, como no, unos cuantos memes.
Todo esto junto a la salida de Poppy Playtime, quien heredaría la corona al próximo y renovado pionero del terror, que si quieren quizás le haga un video a Poppy Playtime para la próxima. Pero aún faltaba algo. Había un detalle que Scott nos venía prometiendo desde el 2015, algo que le daría un cierre definitivo a esta gran saga: la película. Todo el mundo la esperó con ansias. Fue simplemente el hecho que reunió otra vez a todos los fanáticos de FNAF, tanto a los nuevos como a los viejos, para por fin ver el producto final que nos tenían preparado. Y no voy a ponerme a hablar sobre si fue o no una buena película. A mí personalmente no me gustó, pero sí se notaba que estaba hecha con cariño, que tenía sus referencias para aquellos fanáticos. Y si bien, como dije, no me gustó, me la pasé bien cuando la vi. La película de FNAF fue, por así decirlo, la cereza del pastel, no solo dándonos algo que esperábamos hace muchos años, sino concluyendo finalmente con Five Nights at Freddy's. Sí es cierto que luego salieron un par más de cosas, como el FNAF Plus, que fue un completo fracaso, o algún video de J, pero por fin Five Nights at Freddy's llegó a su fin, y tras su triste pero conmovedor final, tendremos que ver qué va a pasar con el futuro del terror ahora.